Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar sobre una de las historias más conocidas y significativas de la Biblia, la historia de Adán y Eva. Así que comencemos. Adán, según la Biblia, en Génesis 5:5, vivió 930 años. Su historia se narra principalmente en los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro de Génesis. En el capítulo 2 se describe la creación de Adán y Eva y su vida en el jardín del Edén. En el capítulo 3 se relata la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido, lo que marca el inicio de la caída del ser humano. En el capítulo 4 se cuenta la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. También se menciona a los descendientes de Caín y el nacimiento de Set, el tercer hijo después de la muerte de Abel. En el capítulo 5 se presenta la genealogía de Adán, es decir, su descendencia. Génesis 5:3 nos dice que Adán tuvo a Set a los 130 años de edad, después de que Caín le quitara la vida a su hermano Abel. Set vivió 912 años, según Génesis 5:8. En el capítulo 2 del libro de Génesis se nos revela el propósito de Dios con el ser humano, que es tener una relación cercana con Él, vivir en comunión y hablar con Él. Por eso Dios plantó un huerto y puso allí al hombre, y luego, al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó una ayuda idónea, que es Eva. En los versículos del 10 al 14 se nos dan algunas pistas geográficas sobre la ubicación del huerto del Edén. Se mencionan ríos y regiones que han sido objeto de muchos estudios e investigaciones para tratar de ubicar geográficamente este lugar. Antes de hablar de eso, veamos este mapa. Este es el Medio Oriente actual. Aquí podemos ver países como Turquía, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Líbano e Israel. Es en esta zona donde se desarrolla la mayoría de la historia bíblica. Es importante tener en cuenta que en tiempos bíblicos no existían las divisiones políticas ni los países como lo conocemos hoy. En su lugar había regiones, ciudades y territorios gobernados por diferentes pueblos y culturas. En Génesis 2:8 leemos: "Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado". Aquí surge una pregunta importante: ¿al oriente de qué? Para responder, debemos recordar que el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, incluido Génesis, fue escrito por Moisés. Esto significa que cuando Dios le reveló estas historias a Moisés, la orientación geográfica usada se basa en el punto de vista de Moisés. Y nos surge la siguiente pregunta: ¿dónde estaba Moisés cuando recibió estas revelaciones? Según la Biblia, él estaba con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, una región al sur de lo que hoy conocemos como la península del Sinaí, entre Egipto e Israel. Entonces, cuando el texto dice al oriente, se refiere al oriente de la perspectiva del monte Sinaí. Esto nos sugiere que el huerto del Edén pudo haber estado en algún lugar hacia el este de esta zona. La Biblia nos dice que del Edén salía un gran río que se dividía en 4 brazos: el Pisón, el Gijón, el Jidequel y el Éufrates. De estos 4 ríos, 2 existen hoy en día: el río Éufrates y el río Jidequel, que también es conocido como el Tigris. Ambos atraviesan la región de Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak y parte de Siria y Turquía. Algunos estudiosos de la Biblia proponen que el huerto del Edén pudo haber estado ubicado en la zona del Golfo Pérsico. Según esa teoría, en la antigüedad esa región estaba cubierta de tierra y no de agua como hoy. Otros plantean que su ubicación estaría más al norte, en la región mesopotámica, conocida como la cuna de la civilización, donde surgieron algunas de las primeras grandes ciudades de la historia. Sin embargo, la ubicación exacta del Edén sigue siendo un misterio. Lo más importante que debemos entender es el propósito que Dios tenía con el hombre. El huerto del Edén no era solo un lugar físico, sino el escenario de Dios, que quería tener una relación cercana y directa con el ser humano. Lamentablemente, por causa de la desobediencia, Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, marcando un antes y después en la historia de la humanidad. En el capítulo 3 nos relata en la Biblia la desobediencia de Eva al comer del fruto prohibido, seguido por Adán. Como consecuencia, Dios le da vestiduras y los expulsa del Edén.
Esta historia pudo haber ocurrido en alguna de las posibles ubicaciones del jardín del Edén. En el capítulo 4 del Génesis se narra la trágica historia de Caín y Abel. Caín, impulsado por los celos, quita la vida a su hermano y como consecuencia es apartado de la presencia de Dios. Más adelante nace Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Esta historia pudo haber ocurrido en alguna región cercana del Edén, posiblemente en la fértil Mesopotamia, una zona ideal para el cultivo y la cría del ganado. Génesis 4:16 nos dice que Caín se alejó de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Es muy probable que él y su descendencia se establecieran en esta región. Entre sus descendientes encontramos a Lamec, un personaje importante en la línea de Caín. Lamec tuvo varios hijos que representaron grandes avances culturales. Jabal, considerado el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de los músicos que tocaban la flauta y el arpa. Y Tubal-Caín, experto de la forja de herramientas de bronce e hierro. También se menciona a su hermana Naamá. Es importante no confundir a este Lamec con otro personaje del mismo nombre que aparece en Génesis 5. Este segundo Lamec es descendiente de Set y es el padre de Noé. Aunque comparten el nombre, pertenecen a dos linajes distintos. Finalmente, en el capítulo 5 del Génesis, se nos presenta la genealogía de Adán y Eva, enfocándose exclusivamente en la descendencia de Set. Aunque Adán y Eva tuvieron 3 hijos mencionados por nombre, Caín, Abel y Set, Abel no dejó descendencia, mientras que Caín sí, pero su linaje se relata en el capítulo 4. En el capítulo 5, la Biblia nos muestra la línea que viene por Set, la cual sería fundamental en el desarrollo del relato bíblico. De Set nació Enos, luego Cainán, luego Mahaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y finalmente Noé, quien tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Este capítulo marca un nuevo comienzo en la historia, mostrando cómo se fue desarrollando una línea específica de generación tras generación, desde Adán hasta Noé. Y así concluimos la historia de Adán y Eva. Los esperamos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las historias fascinantes de la Biblia.